Un día más, Señor, aquí en nuestro ministerio MIPIS, bendecimos a Pastora Alejandra, a su familia, al ministerio que el Señor le ha entregado, a los diferentes ministros que trabajan en este grupo. Bienvenida, hermana Taimara, los micrófonos y la cámara son tuyas, en el nombre de Jesús, amén. Ahora sí. No, me compartir nada. Ya te escuchamos, hermana Taimara. Amén, amén. Bueno, Dios les bendiga, Dios me les bendiga a todos, que la sangre de Cristo me les cubra, me las proteja. Y bueno, un día más, dándole gracias al Señor por este nuevo día, por este nuevo amanecer, amén. Un nuevo día de oportunidad que el Señor nos regala, amén. Bueno, pues un día más dándole gracias al Señor por permitirme estar en esta plataforma MIPIS, que como siempre lo digo es de gran bendición a mi vida, amén. Vamos a hacer una pequeña oración para que comencemos a hablar sobre el tema que les traigo hoy, ¿verdad? De parte del Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este día. Gracias, Señor amado, por permitirme, Padre eterno, estar acá hablando, Señor, de tu palabra, compartiendo con tus hijas y en esta mesa, Señor amado. Te pido que tomes control de cada uno de nosotras, Señor amado. Te pido que seas tú hablando en medio nuestro, que todas estemos en un mismo sentir, que todas estemos en un mismo mirar, Padre Santo, en coinonía, Padre eterno, en el nombre de Jesús te lo pido. Te pido que pases carbón encendido por mis labios, Padre eterno, que seas tú hablando a través de mí, mi Señor. Que todo lo que salga de mi boca, Señor, oh Padre Santo, sea palabra tuya, mi Señor. Que sea sabiduría divina, no humana, Padre eterno. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo te lo pido. Toma control, Señor, de las redes sociales. Toma control del tiempo, toma control del internet. Oh Padre, toma tú el control de todo. Espíritu Santo de Dios, redarguye nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, sé tú ministrando, Señor, en cada uno de nosotros. Prepara estos corazones, Señor, para que podamos recibir tu palabra, Señor, en buen tiempo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdame, Padre, porque yo sola no puedo. Necesito de ti, que seas tú el que guíe este tema, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, yo en este día, pues, le vuelvo a decir, gracias al Señor por todo. Pues, traigo un tema un poquito largo. Pensé que era corto y es un poquito largo. Así que vamos a pasearnos por la palabra, que es el alimento de nosotros, ¿verdad? Si quieren, busquen lápiz, papel, Biblia, porque vamos a hablar bastante de la palabra, vamos a escudriñar las escrituras. Y bueno, pues que el Señor nos agarre confesado, que me ayude en este tema en el nombre de Jesús. Vamos a buscar en Gálatas 5 del 22 y 23, que dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hoy le traigo un tema que el Señor le ha dado por el título de Sin fruto no hay paraíso. Amén. Sabemos que los dones espirituales se reciben por la gracia divina a través del Espíritu Santo de Dios en el momento en que uno deposita su fe en Jesucristo. Cuando nosotros hacemos ese paso de fe, recibimos los dones. Amén. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver los frutos con el fruto, con los dones? Pero lo que pasa es que quiero diferenciar
cada uno. Yo sé que todos lo sabemos o simplemente es refrescar, ¿ok? Así que vamos a hablar lo primero, ¿verdad? Recibimos los dones. El don lo da Dios, ¿verdad? Eso sale en Santiago 1:17 de la Biblia Reina Valera. Dice, 1960, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. También lo dice en Romanos 12:6a, ¿verdad? Pero Dios, en su generoso amor, le ha dado a cada uno diferentes dones. Por lo general, nosotros recibimos, aunque sea uno, pero recibimos un don, ¿verdad? Los dones no es lo mismo que un talento o una capacidad o una, o no sé qué otra cosa se le pudiera decir, ¿verdad? Pero no, el don es dado por Dios, ¿verdad? ¿Y para qué es esto? Esto es para el beneficio del pueblo de Dios, ¿ok? En Primera de Corintios 12:7 dice, en la traducción del lenguaje actual, dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. ¿Quiénes son los demás? De la congregación. ¿Quiénes son los primeros que deben de recibir ese beneficio? Son los hermanos en fe. Amén. Estos dones, según Primera de Corintios 12:8, son 9, ¿verdad? Son más, pero vamos a hablar de lo que siempre hablamos, ¿ok? Lo que están a la palestra siempre, por lo menos. La palabra de sabiduría, que es la que aparece en Primera de Corintios 12:8, dice palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, o sea que hay varios tipos de dones de sanidades, ¿verdad? De hacer milagros, amén, de profecía. Sabemos que entonces el don de profecía y el ministerio de profeta son dos cosas muy distintas. El don, sabemos que es la fe, pues es un don, pero también es un ministerio, es parte de los frutos, ya me adelanté. Bueno, entonces sabemos que está este tipo de fe, ¿verdad? Entonces, el número 8 son diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, ¿verdad? Como les dije, hay más dones, pero estos por lo general son los que uno siempre habla, ¿verdad? Lo que por lo general se habla en las iglesias, ¿verdad? Recibimos también los ministerios. Estos ministerios son otorgados por Jesús. En Efesios 4:7 dice, en la traducción Biblia para Todos, dice, Cristo en su generosidad nos dio un don a cada uno. Amén. También lo dice, ¿cuáles son estos ministerios? Según en Efesios 4:11 y 12 son 5 ministerios, que es el ministerio de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Estos dones o ministerios son para edificar o preparar a la iglesia. Entonces, los dones son para el beneficio de la grey, del pueblo de Dios. Los ministerios son para edificar, para preparar a la iglesia. Cuando hablamos de dones, estamos hablando de capacidades espirituales, no son habilidades naturales. ¿Ok? Y cuando hablamos de ministerio, nos referimos al servicio o función. Es también un don, pero el ministerio es la acción de poner ese don al servicio de los demás. El ministerio es también un don, pero cuando lo ejecutamos pasamos a ser ministros, porque estamos ministrando la palabra. ¿Ok? Porque
apóstol, profetas, evangelistas, pastores, maestros, son los que se encargan de ministrar la palabra, de llevar la palabra, de acuerdo al ministerio. Amén. Los dones, entonces, son para el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Amén. Si Dios, permita Dios que estemos claros. Estoy tratando de llevarlo lo más suave posible y pidiéndole al Señor que me dé la mayor, que salga de mí palabras sencillas porque quiero llevarlos con calma, quiero llevarlos con el entendimiento para que podamos ver la gloria de Dios. Amén. Este regalo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Amén. Entonces, dijimos que el don es cuando el ministerio es un don, pero cuando lo pasamos a la acción, pues por eso es que se le llama así, ministerio. El don también es un regalo dado por gracia. Amén. Los dones son irrevocables. En Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Otra traducción, la que dice palabra de Dios para todos, dice, Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que Él elige. Amén. No importa la condición con que uno esté, cuando el Señor le da a uno ese regalo es irrevocable. Puede que se apague cuando se apague el Espíritu Santo de Dios por alguna cuestión, cuando hay gente que se desvía y dura tiempo fuera de los caminos del Señor. Ya si esa persona era un pastor o esa persona era un evangelista o esa persona tenía el ministerio, el don de sanidad, ya esa persona no va a tener más nunca ese don, no, ahí está, ¿verdad? Y cuando él vuelve otra vez a los pies de Cristo con arrepentimiento y todo eso, y dando fruto de arrepentimiento, eso se vuelve a activar. Amén. Si no, pues es como dice la palabra, cuando leemos en los talentos, ese talento se lo pasan a otro. Pues. O sea, es una cuestión de que tiene sus pros y sus contras. Amén. Sus létricas chiquitas como siempre, como todas las cosas. Entonces dijimos que el Espíritu Santo de Dios es el que da esto, ¿verdad? Dios, pues, es el que dijimos que Él no retira lo que Él da. Amén. También recibimos el fruto del Espíritu Santo. Amén. Esto es otorgado por el Espíritu Santo, valga la redundancia. Amén. En Gálatas 5:22, nueva traducción viviente, dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, que es dominio propio. Amén. Entonces, un don lo da Dios, el ministerio lo da Jesucristo, y el fruto del Espíritu Santo lo da el Espíritu Santo. Hace como 8 años más o menos, yo di un estudio, estaba dando un taller para nuevos creyentes y una de las temas que les toqué fue la de el fruto, los deseos de la carne y todo esto de la palabra. Y estábamos hablando de los frutos del Espíritu Santo y yo no me había dado cuenta de que, de hecho, hasta el título cuando lo busqué y yo, porque lo estaba haciendo y me acordé. Y yo le puse frutos del Espíritu Santo. Y cuando ahorita que estoy leyéndolo como calma, porque yo digo, la palabra es viva y el Señor nos da siempre una revelación. Usted la lee 50 veces y 50 veces hay algo nuevo, hay algo nuevo que uno lo ve. Y ella yo caigo en cuenta y yo, oh Padre, qué error. Yo puse frutos y no es frutos, no es en plural, es en singular el fruto. Lo que pasa es que son 9 características
que tiene el fruto del Espíritu Santo. Qué tremendo, yo no había caído en cuenta en eso, ¿verdad? En Gálatas 5:22 describe las virtudes que produce el Espíritu Santo de Dios en la vida de un creyente. El apóstol Pablo dice que solo los redimidos que viven bajo el señorío de Cristo pueden dar este fruto, porque ya no andamos bajo los deseos de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? El fruto es la evidencia de que Cristo ha transformado nuestras vidas, de que Él hace vida en cada uno de nosotros. Amén. En Juan 13, del 34 y 35, dice: les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros, como yo los he amado. Así también, ámense los unos a los otros. El amor mutuo entre ustedes será el distintivo por el que todo el mundo los reconocerá como discípulos míos. Aleluya. Vamos a ver entonces qué significa cada fruto. Como podemos ver, la palabra está en singular y no en plural, demostrando estas 9 cualidades o virtudes, se forma uno solo. Como el Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno solo, así son estas 9 cualidades o virtudes, ¿verdad? Son 9, pero en sí es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y esto no es más que el carácter de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Esta es la manifestación perfecta del amor, la humildad y la santidad de Dios. Se revela principalmente a través de su compasión hacia los necesitados, su mansedumbre al enfrentar la adversidad, ¿verdad? Y su firmeza inquebrantable para cumplir el propósito del Padre. Esto lo podemos ver en varias versiones. Vamos a buscar ahora en Juan 15:13. Disculpe, que es que he estado con un poquito de tos y me pega en la garganta, ¿ok? En Juan 15:13 dice: el amor supremo consiste en dar la vida por los amigos. En Mateo 11:29 dice: lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En Filipenses 2:5-8 dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en la cruz. Y en Mateos 9:36 dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Ahí vemos una parte de las características del carácter de Cristo. Amén. Que es el fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo comienza Gálatas 5:22? La primera cualidad del fruto del Espíritu Santo es el amor, ¿verdad? ¿Y cómo terminará, diría uno, cómo terminará la raza humana al final de los tiempos? Sin amor. Sin amor, ¿verdad? Porque así lo dice la palabra, el amor de muchos se enfriará. Es interesante, ¿verdad? Recordemos que el amor es el sello distintivo del seguidor de Cristo. Y hoy en día vemos servidores, vemos como algunas veces nosotros, a hablar en términos generales, algunas veces nosotros hacemos algo y demostramos que lo estamos haciendo por amor y no. Lo hacemos muchas veces por hacerlo, el afán de la vida nos lleva a convertirnos casi que hasta una máquina, un robot, lo hacemos por inercia
y es por amor, amor. Siempre tenemos que tener eso presente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, es el sello distintivo de un seguidor de Cristo. Amén. Es parte del fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es el amor? El amor se refiere a amar por voluntad y no por afecto emocional, atracción física o por un lazo familiar. Amar es respetar, es devoción y afecto que incluye siempre el servicio voluntario. Eso lo podemos ver, un ejemplo, en Juan 3:16, que dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios. El segundo es el gozo. El gozo es la felicidad basada en las promesas divinas que no cambian. El gozo es el producto el gozo no es producto de las circunstancias. No por lo que estemos pasando o por lo que tengamos, vamos a tener un gozo o vamos a tener una tristeza. No. El gozo del Señor es mi fortaleza, dice el Señor, ¿verdad? Y no es la circunstancia. Hay personas que dicen, si tengo un carro, sería feliz. Si tengo una casa, sería feliz. Si me quita esta prueba, Padre Santo, sería feliz. No, 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 no. Gozado en diversas pruebas, dice el Señor. Entonces, es gozarnos, nuestro gozo no se basa en las circunstancias que estemos pasando, sea buena o sea mala. En Primera de Pedro dice, 1, Primera de Pedro 1, del 8 al 9, dice, ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él. Y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. Gozo es sinónimo de paz, también pudiéramos decir, es sinónimo de confianza, pudiéramos decir, ¿verdad? Por lo menos hay veces cuando estamos esperando una respuesta del Señor, bueno, a mí me pasa y por eso lo digo, hay veces que estoy esperando una respuesta del Señor y me lleno de ansiedad, me lleno de angustia, creo que ya, ¿y hasta cuándo? ¿Y cuándo es que va a responder? ¿Será hoy? ¿Será mañana? Entiendo que un día para nosotros, para Dios son 1000 años y yo, ay Señor, entonces digo, bueno Señor, esperando en ti, lléname de paz, lléname de contento, lléname de alegría, lléname de paciencia, de benignidad, lléname sobre todo de paz, que sobrepasa todo entendimiento y al uno tener paz, tiene gozo, tiene tranquilidad, ¿verdad? Entonces, hay que descansar en el Señor y no importa las circunstancias que estemos viviendo. El Señor nos ha de ayudar, ¿verdad? El número 3 es paz. La paz es la calma interior que viene como resultado de la confianza total y absoluta en Cristo. Hay veces no entendemos lo que está pasando, pero sabemos que Dios tiene el control de todo y que algo bueno va a salir de allí, porque todo es un plan y un propósito de Dios. Amén. En Juan 14:27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Amén. La paz que da el mundo es momentánea, es circunstancial. En cambio que la paz que Dios da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y esa paz produce otras cosas. Esa paz produce calma. Y al tener uno esa calma, hay tranquilidad, hay regocijo, porque descansamos en Él. Amén. El número 4 es la paciencia. Se refiere a la capacidad de soportar
ataques infligidos por otros. Tremendo. Insultos o demoras. Y la disposición tranquila de aceptar situaciones irritantes y dolorosas. Y uno algunas veces tenía el concepto de paciencia, no se imaginaba. Yo cuando lo leí, de hecho lo estaba hablando con mi hija y yo pensé que paciencia también era otra cosa. Y no tenía tantas cualidades, tantas, y yo, bueno, es poderoso, ¿verdad? Entonces dice en Efesios 4:2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. Si no hay amor, vamos a ser como un símbolo que retiña, algo así lo dice la palabra, y vamos a estar vacíos. Amén. Amén. Dice también, es muy importante el amor. Amén. Que lo estemos cultivando siempre. Benignidad se refiere a un interés sincero por los demás, que se refleja el deseo de tratarlos con amabilidad, tal como el Señor trata a todos sus hijos. Así como usted quiere que lo traten, así usted debe de tratar. Lo que se siembra, se cosecha. Amén. Tenemos que ser, diría uno, buena gente. Tratar a la gente bien, no pagar mal por mal. Dice la palabra que si nos dan en una mejilla, colocar la otra. Hacer las cosas de verdad de buenas ganas, ¿verdad? No con un interés, no porque este tiene, voy a servirle, este no tiene, no. O sea, que sea tener a las personas y tratarlas a todos por igual, sin importar su estatus social, su cultura o incluso su manera de pensar, su religiosidad, pudiera uno decir, ¿verdad? No, porque este es católico o porque este es adventista o porque... No, tratarlos como debe de ser, como dijo el Señor, ¿verdad? Que nos amemos los unos a los otros, que respetemos, es lo más importante. En Gálatas 6:10 dice, siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los seguidores de Cristo. Esta parte allí es muy importante, ¿verdad? Sí, tenemos que tratarlos a todos, como les estaba diciendo, pero fíjense que tiene un pero, especialmente a los seguidores de Cristo, o sea, a la familia de la fe. Tratarlos bien, como debe ser. Me adelanté. Esa es la parte de bondad, perdónenme. Bondad es la excelencia moral y espiritual que Dios manda a los creyentes de que siempre busquemos el bienestar y la dignidad del prójimo. Amén. Cuando le estaba hablando de benignidad, eso lo vamos a ver de la siembra y la cosecha, de que así como el Señor trata a todos sus hijos, lo debemos nosotros, también nosotros debemos de tratarlo, lo vamos a encontrar en 2 de Timoteo 2:24, que dice, quien sirve al Señor no puede ser pendenciero. ¿Qué es pendenciero? Peleón, grosero, que se engancha con cualquier persona, ¿verdad? Al contrario, debe ser amable con todos, sufrido y buen educador. Amén. Nosotros algunas veces no necesitamos hablar de la palabra, sino que con nuestras acciones nosotros estamos hablando de Cristo. Hay una parte de la palabra que también dice que somos carta leída. Amén. Eh, eh, hay un apóstol que yo escucho y él dice que sus servidores siempre, él les dice, en la puerta, el que esté en la puerta con una sonrisa, porque una persona cuando viene por primera vez está como que al brinco, está así todo, y le parece todo raro, todo feo, todo estrafalario, como que, entonces
si una palabra áspera o un gesto áspero, entonces esa otra persona nueva va a agarrar un concepto muy errado, ¿verdad? Entonces, el apóstol siempre dice, siempre con palabras dulces, con palabras llenas de miel y ese abrazo, esa fraternidad y siempre dándole la bienvenida, pero con gozo, con alegría, ¿verdad? Siempre amables y, y eso todo lo llena el amor, ¿verdad? Todo eso es, va entrelazado con el amor. Amén. Entonces ya hablamos de la benignidad, hablamos de la bondad, que tienen una que otra también afinidad, ¿verdad? Siempre debemos de hacer el bien. Hay una parte de la palabra que dice que no nos cansemos nunca de hacer el bien, ¿verdad? Que a su tiempo cosecharemos. Entonces debemos siempre de hacer el bien, no importar qué nos van a dar o qué recibamos a cambio. Sembremos, sembremos, sembremos y sembremos. Siempre haciendo el bien. La número 7 es fe. Esta fe no es la misma fe del don. Amén. Del don de fe. Son dos cosas muy distintas. Amén. La fe también conocida como fidelidad. Y es que debemos de ser leales y dignos de confianza. En Apocalipsis 2:10 dice, no te acobardes ante los sufrimientos que te esperan. Es verdad que el diablo va a poner a prueba a algunos de vosotros, metiéndolos en la cárcel, pero vuestra angustia durará poco tiempo. Tú permanece fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ay, gloria a Dios. La número 8. La número 8 dice que es mansedumbre. Mansedumbre es la actitud de humildad y dócil, que no responde con violencia o arrogancia. Tito 3:2 dice, no deben hablar mal de nadie, ni discutir. Deben ser amables con todo y mostrar humildad en su trato con los demás. Amén. En estos tiempos hay que pedirle mucho al Espíritu Santo de Dios que nos ayude con esta parte del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Mansedumbre, porque hoy en día hay demasiada agresividad. El ser humano está demasiado agresivo. Uno anda en la calle y de verdad uno pues tiene que tener cuidado en todo, porque cualquier gesto que uno haga, o incluso en nuestra familia, cualquier gesto que uno haga, se desata un problemón gigantesco. He escuchado personas que están en un semáforo, tocan corneta y bajaron el vidrio y papá, los mataron. O se agarraron a golpe. O sea, hay una agresividad muy grande, muy grande. Tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude en esta área, ¿verdad? Templanza. Templanza se conoce también como dominio propio. Está entrelazado. Y es la capacidad de controlar nuestros propios deseos, pasiones y reacciones. Aleluya. En Santiago 1:19 dice, mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. El hablar mucho algunas veces uno peca. Entonces hay que también pedirle mucho eso al Señor. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a tener ese dominio propio. Hay otra parte que en la palabra dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. El Señor nos ayuda a todo esto. No estamos solos. El Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros, Él nos va a ayudar a que todo esto se haga bien conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. Amén. Podemos ver el significado, ¿verdad? Ya vimos cada uno de las características del fruto del Espíritu Santo. Nos damos cuenta
de que verdaderamente hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, como dice la palabra, porque esto no es natural. Los frutos el fruto del Espíritu Santo, perdón, que siempre digo los frutos, el fruto del Espíritu Santo de Dios es divino, no es natural. Por eso que es necesario que seamos nacidos del agua y del Espíritu. Juan 3, del 5 al 6, dice, Jesús le contestó a quién, a Nicodemo. Te aseguro que nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu es. Amén. Para nosotros poder recibir los dones, los ministerios y el fruto del Espíritu Santo de Dios, tenemos que nacer de nuevo, del agua y del espíritu, para que se active nuevamente nuestro espíritu, porque un abismo llama a otro abismo. Entonces, allí viene esa coinonía, ¿verdad? Del Dios Padre con nosotros y volvemos otra vez a los pies de Cristo. Amén. El Señor nos compara a cada uno de nosotros como un árbol plantado a la orilla de un río. Amén. En Jeremías 17:8 dice, son como árboles plantados a la orilla de un río. Extienden sus raíces hacia la corriente. El calor no les causa ningún daño. Sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Gloria a Dios. Este pasaje es poderoso porque aquí podemos ver toda la manifestación del fruto del Espíritu Santo, fluyendo en un creyente transformado. Hermanos, si no estamos transformados, no podemos tener este fruto. Amén. Porque esto es porque una cosa es convertirse y otra cosa es transformado. Transformado es convertido, es hecho de nuevo, es dar, ese es el fruto. O sea, un árbol puede ser muy verde, pero usted no sabe qué es lo que está dando ese árbol hasta que no dé el fruto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde usted sabe, ese árbol es, y ahí donde usted lo identifica, le pone el nombre. Amén. Entonces, allí es donde nosotros, por eso es que dice que es el sello distintivo de que somos discípulos de Cristo. Al nosotros mostrar al mundo el fruto que tenemos. Amén. Las raíces representan, ¿verdad? La dependencia total de Dios. Porque esa raíz va hacia el río, ¿verdad? Hacia el río. Y es la dependencia absoluta de Dios. El calor y la sequía simbolizan las dificultades, las crisis, etcétera, de las que nosotros podamos estar pasando. Pero sabemos que Dios tiene el control de todo y allí tenemos paz. Amén. Gozo, paciencia, dominio propio. Amén. Y se enlaza la otra parte donde dice, su hoja siempre estará verde y su fruto nunca cesará, a pesar de cualquier circunstancia externa adversa. Y esto es porque estamos pegados a la fuente de todo poder. La palabra dice que nada podemos hacer lejos de Él, de Jesús. Amén. En Juan 15:15 dice, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido, qué bello, ¿verdad? Es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. ¿Sí? Pudiera decir, no, pero bueno, ¿cómo que no vamos a poder? Sí, sí podemos hacer, pero que nos salgan las cosas bien. Esa es otra cosa.
Esa es otra cosa, ¿verdad? Pero si nosotros queremos ir de gloria en gloria, si queremos andar de victoria en victoria, tenemos que estar pegados a la fuente de todo poder. Que nuestro árbol esté allí plantado a la orilla de ese río y que nuestras raíces estén siempre allí, subsorbiando, alimentándose de esa agua. Amén. Cuando venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Y somos cambiados, transformados, y estamos en ese fluir, y muy bonito todo, siempre hay una advertencia, ¿verdad? Jesús nos da una advertencia. En Mateo 7, del 16 al 20, dice, el árbol y su fruto. Esto me llamó mucho a mí la atención, dice, pues puedes identificarlos por su fruto. Amén. Es decir, por la manera en que se comportan. Como estamos hablando, nuestro sello de distinción es el fruto, cómo nosotros nos comportamos ante el mundo, ¿verdad? ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o los higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Interesante. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, perdón, puedes identificar a la gente por sus acciones. Un árbol, hermanos, puede dar frutos buenos como un árbol puede dar frutos malos. Nosotros podemos venir a los pies de Cristo y traer al altar una ofrenda como Caín y Abel. Y uno dice, pero es una ofrenda. Pero esa ofrenda es una ofrenda buena o una ofrenda mala. Ahí el detalle, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿En qué condiciones la estamos dando? Él es el único que escudriña nuestra mente y nuestro corazón. En Mateo 3:10 dice, cuando el árbol no produce buenos frutos, su dueño la corta de raíz y lo quema. Y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. ¡Ay, santo! Esto es poderoso. Esto es muy poderoso. En estos pasajes podemos ver cómo el Señor advierte que no es solamente dar fruto. Hay gente que sirve porque sirve. Hay gente que está en una iglesia todos los días y bueno, por estar en la iglesia, por servir en la iglesia, soy cristiana. Eso me identifica a mí como evangélica, ¿verdad? Pero tu fruto, ¿cómo está tu fruto? ¿Es un fruto bueno? ¿Es un fruto apetecible a Dios? ¿Es un fruto digno de arrepentimiento? No es servir por servir, no lo es. Es que si no es un buen fruto, no es apetecible para Dios. Esto es desechado de la presencia de Dios. Cuando nosotros no estamos dando un buen fruto, hermano, esto es, como dice el Señor arriba, una advertencia. Podemos ser desechados de la presencia de Dios. Hoy en día muchos servimos, para hablar en términos generales, ¿verdad? Al Señor solo de boca, mas no de corazón, porque el amor de muchos se les ha enfriado. Así como dice la palabra, que nos enfocamos mucho en todo, ¿verdad? Nos enfocamos muchas veces que si en los dones o en los ministerios, porque queremos ser vistos. Y todo es importante para un creyente, porque no deja de ser importante, porque está en la palabra y todo lo que está en la palabra de Dios es necesario para nuestra vida espiritual. Amén. Pero no tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Porque
al enfocarnos con los dones, con los ministerios, algunas veces porque queremos ser vistos, porque queremos ser importantes, ¿verdad? Pero el fruto del Espíritu Santo es el que nos va a abrir la puerta al paraíso de vuelta al Edén. Que Dios se complazca con nuestro fruto, así como lo hizo con Adán y Eva, que todas las tardes Él venía y se complacía con ellos en el jardín. Es muy importante que nuestro fruto sea apetecible al Señor. ¿Para qué? Para que podamos ir de nuevo a ese jardín. Eso es bello, que el Señor buscaba todas las tardes a Adán y a Eva para tener coinonía con ellos, para tener ese deleite, porque Él se deleitaba con ellos. Era su creación a su imagen y semejanza. Amén. Esto es hermoso. Bueno, mis hermanos, hasta aquí les voy a dar el estudio. Falta la otra parte que vamos a comenzar a hablar, la última fase, no me va a dar tiempo, ya estamos en la hora, pero les dejo eso, lo dejé sembradito ahí en su corazón para que analicen y luego, si es necesario, escríbanlo, pónganlo en la pared. Yo como soy visual, por eso les digo, escríbanlo, pónganlo en la pared y analicen cada característica del fruto y ver, pues, qué nos falta, cómo está, cómo está la paciencia, cómo está el gozo, cómo está la benignidad, cómo está la mansedumbre, ¿verdad? Busquemos un tensiómetro, busquemos una pesa, busquemos una balanza y pesemos todo eso, amén. Y ver si nuestro fruto es un fruto dulce, amén. Y que Dios nos ayude, a, a que ese fruto, pues, si le falta abono a ese árbol, ¿verdad? Si le falta agua, pues tenemos la palabra. La palabra se convierte también en eso, en un abono, para que Él cambie ese abono. Y el agua, pues, la da vida a ese árbol y que pedirle al Señor que nos ayude a todo esto, porque solo no podemos. Todo esto lo necesitamos a Él, porque es para Él, porque todo fue hecho en Él y para Él. Amén. Dios me les bendiga y nos vemos el próximo lunes. No se lo pierdan. La parte final de este poderoso tema de que sin fruto no hay paraíso. Nos vemos el próximo lunes por esta maravillosa plataforma que es MIPI, gloriosa, bendecida y porque ha sido de verdad de gran bendición a mi vida. Sé que para muchos también y que tiene el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Dios Todopoderoso. Que sean bendecidos y le dejo esa palabra, ese poquito de maná para que lo vayan rumiando y lo vayan analizando. Y el próximo lunes, si Dios nos lo permite, continuamos con este bello y poderoso tema. Amén.